En este ejercicio lo que vamos a ver es cómo corregir, neutralizar una dominante de color. Vamos a ver cómo neutralizar la dominante de un clip. Para ello vamos a importar el clip 9000K 12 bits que os he pasado en la carpeta neutralizar. Aquí lo tenemos, vemos que tiene una dominante muy cálida y vamos a arrastrarlo a la secuencia. Y vamos a ver los ámbitos de Lumetri. Para realizar este trabajo nos fijaremos tanto en el RGB Parade como en el vetoscopio. Tenemos diferentes herramientas para realizar este trabajo. Vamos a ver las tres y veremos que cada una nos va a dar resultados diferentes. Vamos a empezar por trabajar con la corrección básica, con las herramientas de temperatura y tinción. Para ello vamos a comenzar tirando hacia los azules para corregir esa calidez de la imagen excesiva y vamos a ir bajando. En este plano vemos aquí como el canal rojo y el azul se van igualando. Podríamos igualar del todo, pero en este caso al ser un plano la piel cálida, el fondo que también tiene un tono cálido, ¿no? Un tono salmón, igual esto sería exagerado, no sería lo correcto. Entonces vamos a dejar un poco el canal rojo un poco por encima y podríamos dejarlo pues por ahí, sobre menos 40 y pico. Vamos a dejarlo por ahí. Lo que vemos ahora que también tiene un tinte muy verdoso. Lo podemos comprobar aquí, como el canal verde está bastante alto, y aquí en el vetoscopio, como también se nos va hacia los verdes. Para ello vamos a tirar un poco hacia el magenta y ahí pues ya vamos a ir viendo la diferencia. Vemos que la hemos corregido bastante. Ahora lo que vamos a hacer en este plano, gracias a que tenemos una carta de gris, donde tenemos blancos y grises neutros, vamos a comprobar lo que tenemos en cada uno de estos puntos de la carta de gris. Para una correcta neutralización, el canal rojo, verde y azul de cada punto gris debería estar en la misma posición del monitor forma de onda, del RGB Parade. Para comprobarlo lo que vamos a hacer es crear una máscara, pero para ello vamos a ir a efectos, Lumetri Color y vamos a echarle otro Lumetri Color al clip y en controles de efectos, para no liarnos, vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarlo máscara. Vamos a volver a los ámbitos de Lumetri y vamos a volver a controles, vamos a crear la máscara, ahí la tenemos, y lo que vamos a llevando la máscara pues sobre el blanco, por ejemplo. Vamos a acercarnos y posicionar la máscara justo dentro del cuadro blanco. Y ahora lo que vamos a hacer es invertirla. Vamos a invertirla y aquí en Lumetri, fijaros bien en qué Lumetri estáis. Aquí es donde hemos hecho las correcciones y aquí donde está la máscara. Justo en la máscara vamos a oscurecer el fondo para ver exactamente los niveles que hay en ese blanco. Vamos a ir ahora a ámbitos de Lumetri y podemos comprobar que tenemos aquí el rojo, el canal verde y el azul. Como veis está bastante igualado, ¿no? En esas altas luces, en esos blancos. Vemos que el azul queda un poco por arriba, pues nada, podemos volver a color de Lumetri, donde estamos haciendo las correcciones, y intentar igualarlo. Porque como hemos dicho, en el blanco sí que debe estar los tres igualados. Ahí el verde se nos queda un pelín por debajo.
ahí más o menos tendríamos el canal rojo, el verde y el azul igualados completamente. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Vamos a desactivar la máscara. Vamos a ver la imagen. Y vamos a ocultar, a ver la diferencia. El clip original, como lo tendríamos ahora. Pero si nos fijamos, aquí tenemos en el blanco y la imagen la vemos bastante bien, ¿no? Tenemos los tres canales igualados en el blanco, pero vamos a volver a la máscara y vamos a ver cómo tenemos los grises medios o las sombras. Vamos a ir a ver el gris medio. Lo tenemos también bastante igualado. Aquí igual el azul se nos queda un poco más bajo. Vamos a ver cómo están las sombras. También bastante igualado, el azul más bajo. Puede ocurrir que en este caso nos ha quedado bastante correcto. Vamos a quitar la máscara y vamos a ver la imagen entera. Nos ha quedado bastante correcto. Vemos la diferencia. Pero puede ocurrir que no quede igual de igualado tanto en luces como en tonos medios como en sombras, ¿no? Y haya que hacer correcciones más selectivas en luces o en sombras para igualar esos tres canales. En este caso ha quedado bastante bien, pero bueno. Para poder realizar ese igualado también diferenciando la zona de sombras y de luces y de tonos medios, utilizaremos otras herramientas como las curvas, que vamos a ver a continuación. Antes de ir a las curvas, vamos a hacer un par de cosillas. Se nos han quedado los negros un poco altos, le falta un poco de contraste. Vamos a bajar desde la corrección básica un poquito para aumentar un poco el contraste del plano. Lo podríamos dejar pues por ahí, ¿no? Ya. Ahí lo tendríamos. Y lo que vamos a hacer es nombrar esta secuencia como corrección básica. Ahora sí que vamos a crearnos otra secuencia con el clip. Y esta nueva la vamos a llamar curvas. Y así tendremos bien diferenciado qué es lo que hemos hecho en cada una de las secuencias. Vamos a ir a las curvas. Y lo primero que vamos a hacer es lo último que hemos hecho antes, que es lo que se debería hacer primero, bajar un poco los negros. Vamos a bajar un pelín los negros para tener una imagen con un poco más de contraste. Vamos a dejarlo por ahí. Y ahora ya sí que vamos a intentar corregir el color. Vamos a ir ahora a la curva de rojo y vamos a bajarlo. Vemos que se nos queda ahora muy tintado de verde, pues vamos a hacer lo mismo con el verde. Ahí lo tendríamos. Si comparamos con la imagen anterior, vemos que también nos ha cambiado un poco la exposición. Al trabajar las curvas, aunque sea por canales, al bajarlas también estamos bajando la exposición. Lo que podemos hacer es ir a la curva de luminancia y subirle para compensar. Vamos a ver los rojos. Vemos que aquí en la zona de sombras está un poco por encima de los rojos. En la zona de luces también, pero bueno, como ya hemos dicho, el plano es bastante cálido, con un color salmón y el color piel podríamos darlo como correcto. Vamos a ver la diferencia con el original. Y lo que vamos a hacer ahora otra vez va a ser comprobar los blancos y grises neutros para ver si lo tenemos correcto. Vamos a volver ahora a hacer
el procedimiento de crearnos otro Lumetri con una máscara. Vamos a llamarlo máscara. Vamos a creárnosla. La llevamos ahí al blanco. Y vamos a invertirlo. Y lo que vamos a hacer, bueno, como hemos hecho antes, bajar la exposición para dejar todo lo demás negro y ver la información que tenemos justo en el blanco. Vamos a ir a ámbito de Lumetri y vamos a acercarnos para ajustar bien la máscara. Bueno, ya estamos viendo que aunque así a primera vista nos había parecido que estaba bastante igualado, aquí este blanco nos está diciendo que no. Este blanco aún tiene un tono cálido. Lo podemos comprobar aquí, como el rojo y el verde están bastante por encima que el azul. Antes de intentar corregir, vamos a comprobar cómo están los grises medios. Vemos que también está el rojo y el verde por encima del azul. Y vamos a ver las sombras. Vemos que aquí hay menos diferencia. Entonces vamos a intentar corregir esto. Vamos a ir viendo, por ejemplo, vamos a empezar por la zona de los grises medios. Vamos a volver aquí al color de Lumetri, a las curvas y vamos a comprobar. Vemos que el rojo está un poco alto. Vamos a bajarlo un poco. Bueno, lo que vamos a hacer es subir el azul, mejor que bajar el rojo. Vamos al azul por los tonos medios y vamos a ir subiéndolo. Ahí más o menos lo tenemos igualado con el rojo y aquí con el verde. Ahí lo tendríamos igualado. Vamos a ver cómo nos ha quedado la imagen. Vamos a ocultar la máscara y ahí no, esto era el Lumetri, no. Vamos aquí a la máscara, ocultamos la máscara y vamos a ver la imagen completa. Aquí la tenemos. Vamos a ver la diferencia, la original y cómo la hemos dejado. Vamos bueno, antes que nada vamos a seguir viendo la diferencia que hay en blancos y sombras más profundas. Vamos otra vez a la máscara. Vamos a activarla. Volvemos a Lumetri. Vamos a acercarnos. Y vamos a ver si los blancos nos quedan tan igualados como nos han quedado esos grises medios. Aquí vemos que no. Ya estamos viendo aquí que hemos igualado por la zona de medios, pero en las altas luces, en los blancos, aún tenemos una dominante ligeramente cálida. Aún tenemos los azules por aquí abajo. Entonces vamos a ir al azul y lo que vamos a intentar corregirlo, el azul en las altas luces. Vamos a ir subiéndolo por aquí. Y ahí ya lo habríamos subido, más o menos ahí lo tendríamos. Vamos a chequear otra vez el gris medio, que puede ser que se nos haya ido de sitio. Pero no, no es así, más o menos los tenemos ahí los tres en la misma zona. Y vamos a ver en las sombras profundas, donde sería este y este, más o menos los tenemos también los tres. Como podéis observar, con esta herramienta podemos tocar la zona de altas luces, la zona de sombras y las zonas de tonos medios de manera independiente, cosa que en la corrección básica no podíamos.
Voy a desactivar la máscara y vamos a ajustar y vamos a ver la diferencia entre la corrección hecha con curvas y la hecha con corrección básica. Ahí tenemos una y ahí tenemos otra. A mí, pues personalmente, casi que me gusta más. Las dos están bien, pero casi que me gusta más la que hemos hecho con curvas. Bueno, también es porque tenemos un poco más de contraste. Vamos a intentar igualar el contraste de la primera, bajándole un pelín más los negros. A ver. Bueno. Vemos que, aunque en las dos hemos corregido la dominante color, nos dan resultados diferentes. Ahora vamos a ver una tercera herramienta que sería las ruedas de color. Vamos a crear una nueva secuencia y a esta la vamos a llamar ruedas de color. Lo que vamos a hacer a empezar es por contrastar la imagen, bajar estos negros con el deslizador que tenemos aquí a la izquierda, lo llevamos hacia abajo y vamos bajando los negros. Igual no tanto, vamos a dejarlo por ahí. Como vemos, al bajar los negros también nos han bajado los tonos medios, pues vamos a subir un poco los tonos medios. Vamos a dejarlo por ahí. Y ahora ya vamos a intentar neutralizar esta dominante color. En las ruedas de color podemos trabajar sobre sombras, medios tonos y luces, pero a diferencia de las curvas no podemos trabajar por los diferentes canales, ¿no? Tenemos esa desventaja. Vamos a comenzar bajando un poco las altas luces, igualando un poco. Para ello, en luces, en resaltados, vamos a ir tirando un poco hacia el cian azulado. Vamos a dejarlo por ahí, por ahora. Las sombras, los negros, sí que los vemos que los tenemos más o menos todos igual. Estas sombras las tenemos un poco... Bueno, vamos a empezar por los medios tonos. Vamos a ir un poco tirando hacia los azules también, por los medios tonos. Y vamos a comparar. Ahí lo tendríamos bastante. Lo que sí que tenemos ahora un poco de dominante verde, que desde aquí ya no podríamos trabajarla. Entonces igual esa dominante verde podríamos ir a tinción y bajarle un poco los verdes. Bueno, y igual por ahí lo tendríamos. Vamos a ver la diferencia entre las tres correcciones, la de ruedas de color, la de curvas y la de corrección básica. Me gusta más la de curvas. Aquí aún no lo tengo de todo claro. Vamos a proceder aquí con el truquito de la máscara para comprobar cómo tenemos de igualados en luces, sombras y medios tonos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a crearle otro Lumetri. Vamos a ir a control de efectos. Vamos a cambiarle el nombre por máscara. Vamos a crear una máscara. Vamos a llevarla al blanco. Y vamos a invertirla para oscurecer todo lo demás. Vamos a oscurecer ya todo lo demás.
y vamos a acercarnos para ajustar la máscara. Y ponerla en su sitio. Vamos a ámbitos de Lumetri. Y aquí vamos a ir a color de Lumetri para tocar, ¿no? Como vemos aquí el azul sigue estando mucho más bajo que el rojo. Seguimos teniendo una dominante algo cálida en las altas luces. Entonces vamos a ir a las ruedas de color, a las altas luces y vamos a intentar subir ese azul. Ahí más o menos estarían igualados. Vamos a ver sobre los tonos medios cómo lo tenemos. Los tonos medios pues más o menos los tenemos igualado también. El verde un poquito más arriba, pero azul y rojo más o menos lo tenemos igual. Y en las sombras también lo tendríamos más o menos igual, ¿no? Voy a desactivar la máscara para que no nos moleste. Y vamos a ver la imagen completa. Pues ahí lo tendríamos. Ahí tendríamos la corrección hecha con las ruedas de color, la corrección hecha con las curvas y la corrección hecha con corrección básica. Como podéis comprobar, los resultados son diferentes, pero más o menos en todos hemos corregido esa dominante, ¿no?, que teníamos. Bueno, ya hemos visto que las tres opciones nos dan diferentes resultados. A mí el que más me gusta ha sido el que hemos hecho con las curvas, pero yo la imagen aún no la veo clara del todo. Voy a ser un poco quisquilloso. Yo las pieles no creo que estén en su sitio. Además hemos comprobado con la carta de grises que hemos eliminado dominantes, pero no veo del todo claro la piel. Vamos a comprobar exactamente a ver si la piel está en su color preciso o no lo está. Para ello vamos a servirnos como antes de la misma máscara que teníamos antes por aquí. Aquí la tenemos, voy a activarla. Voy a ir aquí a la máscara, la selecciono y voy a llevármela a la piel. Voy a agrandar esto un poco. Voy a coger y llevármela a la cara. Vamos a ver los ámbitos de Lumetri y vamos a oscurecer más ese fondo. Estamos aquí en máscara, bajo las curvas, para poner todo negro y que veamos solo aquí ese trozo de piel. Como vemos aquí, la piel está bastante correcta. Esta sería la línea de las pieles donde tiene que caer justo la piel, pero la tenemos un pelín por abajo. Yo intentaría hacer que caiga justo en la línea. Ya estoy diciendo que esto es ser quisquilloso, pero vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Si empezamos a tocar sobre toda la imagen, vamos a desnivelar otra vez esa corrección que hemos hecho. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tirar de una corrección secundaria. Voy a quitar la máscara y vamos a ver cómo realizar una corrección secundaria para actuar sobre la piel. Tenemos varias formas. La que vamos a usar ahora es crear un nuevo Lumetri Color para realizar esa secundaria. Vamos a llamarla, vamos a ir a efectos, vamos a llevar el Lumetri Color aquí y aquí vamos a cambiarle el nombre para que no nos liemos y vamos a llamarla secundaria piel. Vale, ahí la tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con máscaras para enmascarar solo al personaje. Vamos a crear aquí una máscara, vamos a crear la mano alzada y vamos a seguir un poco
la figura. Así es un poco más precisos. Ahí tendríamos la máscara. Vamos a darle calado, aquí estirando desde este pivote, y vamos viendo el vectoscopio y vamos a ir viendo justo lo que es la máscara anterior, ¿no? La máscara que teníamos de referencia. Vamos a volver a activar esta máscara. Vamos a ver solo esto para tener aquí controlado el vectoscopio. Voy a quitar el RGB para ahí, quedarme solo con el vectoscopio para verlo en grande. Y vamos a hacer que este vector caiga justo sobre la línea de las pieles. Para ello vamos a, estando aquí en secundaria piel, vamos a las curvas, vamos a ir al rojo y vamos a subirle un poco al rojo, a ver si por ahí, vamos a dejarlo por ahí. Ahí tendríamos justo la piel sobre la línea de las pieles. Vamos a quitar la máscara esta para ver la imagen entera y aquí la tendríamos. Yo creo que así me ha quedado bastante mejor. Lo he hecho sobre la anterior. No podemos comparar. Bueno, para compararlo voy a duplicar esta. Voy a Alt, clico y arrastro. Y a esta primera voy a borrarle esto último que hemos hecho, que era este Lumetri, color de Lumetri secundaria piel. Se lo borro y así vemos la diferencia. Bueno, aquí tenemos la primera corrección que habíamos hecho, que las pieles estaban bien pero aún chirriaban un poco, y vamos a ver la otra. Aquí tenemos la otra. Yo creo que veis la diferencia, quedan bastante mejor la piel respecto a la primera, y el fondo no lo hemos tocado, todo lo de alrededor, ¿no? Hemos hecho una secundaria y yo diría que nos queda bastante mejor. Para entregarme este ejercicio, pues vais a ir en cada secuencia y me vais a exportar. Vais a exportar la secuencia de corrección básica. La exportáis como corrección básica en vuestra carpeta, en una carpeta que se llame neutralizar. La secuencia curvas me la exportaréis como curvas. Aquí tendremos las dos, la que hemos hecho la primera y la secundaria. Y la secuencia ruedas de color me la exportáis como ruedas de color. Me metéis esos 3 clips en una carpeta CM neutralizar que me entregaréis junto a los demás ejercicios.